¿Alguna vez te has preguntado cómo lograban los campesinos medievales cultivar más con menos herramientas, sin maquinaria pesada y con escaso tiempo libre? La vida de los campesinos era dura, pero de alguna manera sus cosechas seguían mejorando. No usaban trucos modernos ni atajos tecnológicos, solo métodos antiguos, pero sorprendentemente efectivos. Rotación de cultivos. Uno de los secretos más brillantes de los campesinos medievales era la rotación de cultivos. Es como descubrir el control remoto cuando ya no quieres levantarte a cambiar el canal, pero en lugar de cambiar la televisión, estaba cambiando la manera de alimentar a toda una aldea. El sistema era simple, pero increíblemente efectivo. Los campesinos dividían su tierra en 3 partes. En una cultivaban trigo o centeno para el pan, en otra, legumbres como frijoles o arvejas, que, por cierto, devuelven nitrógeno al suelo, y la tercera, reposaba un año entero. Imagínate a tu campo tomando una pequeña siesta, como diciendo, hoy no te voy a hacer trabajar. El siguiente año, simplemente rotaban los cultivos. El trigo pasaba al campo de frijoles, el campo de frijoles descansaba, y el campo vacío se convertía en un generoso terreno de trigo. ¿Por qué funcionaba tan bien? Porque diferentes plantas extraen distintos nutrientes del suelo. El trigo y el centeno son comedores de nitrógeno, mientras que las legumbres lo reponen. Este ciclo sencillo y natural mantenía el suelo en su mejor forma sin necesidad de fertilizantes químicos. Además, sin los cultivos repetidos, las plagas y las enfermedades no se acumulaban. Era como jugar al sillas musicales con los insectos. Cuando la música paraba, se quedaban sin asiento. El sistema también ayudaba a diversificar el riesgo. Si el clima afectaba al trigo, las legumbres como los frijoles seguían siendo una opción viable. Este sencillo truco mejoró los rendimientos entre un 20 y un 30%. Para el 1300, era el estándar en toda Europa. En Inglaterra, se conocía como el sistema de 3 campos, y en otras partes como el de 2 campos. Como siempre, los medievales y sus discusiones sobre agricultura. Al final, nos dejaron una lección invaluable: el arado de vertedera. Los campesinos medievales no solo estaban pensando en cómo mejorar la cosecha, sino también en cómo hacer su trabajo más eficiente. Por siglos, los arados medievales apenas rasguñaban la tierra. Era como usar un cuchillo de mantequilla para cortar un filete congelado. Y en su mayoría, eso solo servía en suelos suaves como los del Mediterráneo, pero no en los duros y pesados del norte de Europa. Pero entonces, en el siglo IX, llegó una revolución. El arado de vertedera se introdujo y cambió todo. Este arado tenía 3 partes clave que lo hacían mucho más eficiente. 1. El cortador vertical, que abría la tierra. 2. La reja, que cortaba por debajo. 3. Y lo más impresionante, la vertedera, una tabla curva que giraba y volteaba el suelo. Por primera vez, los agricultores podían voltear el suelo correctamente, enterrando malezas y restos de cultivos pasados para que se descompusieran y alimentaran el siguiente ciclo de siembra. Además, en vez de necesitar de 6 a 8 bueyes, el nuevo arado solo requería 2 o 4. Esto representaba una reducción del 50% en la cantidad de fuerza animal requerida. Menos bueyes significa más recursos para la comida humana. Este avance permitía a los campesinos preparar la tierra mucho más rápido, ahorrando cientos de horas de trabajo cada año. Claro, no todo era perfecto.
El arado era más pesado y más complejo, lo que requería de herreros especializados y una inversión considerable. Pero las aldeas compartían recursos, y así, un solo arado de vertedera podía beneficiar a toda una comunidad. De hecho, en su apogeo, este sistema cooperativo transformó no solo la agricultura, sino también toda la estructura social de las aldeas medievales, el sistema de campos abiertos. Pero, aunque las herramientas eran esenciales, el verdadero secreto del éxito medieval estaba en el trabajo en equipo. El sistema agrícola medieval no se trataba de vaqueros solitarios luchando por sobrevivir. No, la clave estaba en la cooperación, en compartir recursos y en la organización comunitaria. La mayoría de las aldeas usaban un sistema conocido como campos abiertos. En lugar de que cada familia tuviera su propia granja cercada, se dividían grandes campos abiertos entre las familias. Cada una cultivaba varias tiras de tierra dispersas por los campos. A primera vista, esto parecía una locura. ¿Cómo podría ser eficiente correr de un lado a otro de un campo enorme? Sin embargo, este sistema tenía beneficios sorprendentes. Primero, aseguraba una distribución equitativa de tierras buenas y malas. Como cada familia tenía tiras en diferentes campos, nadie quedaba atrapado con solo tierras pobres. Además, este sistema obligaba a una coordinación total. Si tu campo estaba rodeado por los de tus vecinos, todos debían sembrar y cosechar al mismo tiempo. Un verdadero ejemplo de presión social medieval. Pero más allá de eso, la cooperación era vital. Muy pocas familias tenían suficientes bueyes para arar por sí solas, por lo que los compartían. Y lo mismo ocurría con las herramientas. En vez de que cada familia tuviera su propio arado, construían el mejor posible en conjunto y se turnaban para usarlo. Los campesinos también se ayudaban mutuamente durante la cosecha, compartían el grano en tiempos de escasez y se aseguraban de que toda la comunidad pudiera sobrevivir. El sistema de campos abiertos no solo ayudaba a la agricultura, sino que también fortalecía las comunidades. Era un modelo resiliente, donde las aldeas podían sobrevivir a malas cosechas y calamidades. Si una familia caía en la ruina por una mala temporada, el pueblo entero la ayudaba. Todo lo contrario a los modelos actuales, donde la soledad en el campo es más común. Este enfoque cooperativo les permitía a los campesinos medievales manejar el difícil arte de la agricultura con eficiencia, trabajo en equipo y mucha creatividad. Tal vez no tuviéramos herramientas modernas, pero las lecciones que dejaron siguen siendo valiosas, incluso hoy en día. Quizás, en algunos aspectos, su mundo era más inteligente que el nuestro. Gallinas. El as bajo la manga contra las plagas. Los campesinos medievales, en su lucha constante contra los insectos, las plagas y las enfermedades que azotaban sus cultivos, no necesitaban pesticidas modernos ni tecnología avanzada. Se apoyaban en la naturaleza, creando soluciones ingeniosas que les permitían proteger sus tierras sin depender de productos químicos. Y una de sus armas más poderosas en esta batalla eran las gallinas. Sí, esas aves tan comunes tenían un papel crucial. Antes de sembrar y después de la cosecha, los campesinos dejaban que sus gallinas caminaran libremente por los campos. Estas pequeñas guerreras emplumadas se encargaban de devorar insectos, larvas y hasta semillas de maleza mientras escarbaban la tierra en busca de su almuerzo. Una sola gallina podía comerse unos 700 insectos al día, lo que significa que un grupo de 10 gallinas podría eliminar más de 7.000 insectos diariamente.
Sin necesidad de sofisticados exterminadores ni costosos pesticidas, las gallinas se encargaban de hacer el trabajo sucio. Patos, gansos y otros aliados con pico. Pero las gallinas no estaban solas en esta cruzada contra las plagas. Otros animales, como los patos y gansos, también jugaban un papel fundamental. Los patos, por ejemplo, eran expertos en acabar con las babosas y caracoles que tanto afectaban a los cultivos. Por su parte, los gansos tenían una habilidad especial para eliminar malezas, ya que se alimentaban de los brotes jóvenes sin causar daño a los cultivos establecidos. Los campesinos medievales sabían aprovechar las habilidades naturales de estas criaturas para mantener sus tierras saludables. Asociación de cultivos. Aliados vegetales. Además de los animales, los campesinos medievales también empleaban un enfoque inteligente con las plantas. Practicaban lo que hoy llamamos asociación de cultivos, sembrando especies que se beneficiaban mutuamente. Un ejemplo clásico de esto eran las plantas con olores fuertes, como el ajo, la cebolla y el puerro. Estas hierbas, al liberar compuestos sulfurosos en el aire, actuaban como repelentes naturales contra los insectos. En los jardines de los monasterios, los monjes cultivaban hileras de ajo y cebolla alrededor de sus parcelas, creando una suerte de campo de fuerza natural que mantenía a las plagas a raya. Los insectos simplemente no se atrevían a cruzar esa barrera de aromas, flores, que atraen a los insectos buenos. Las flores, por su parte, no solo embellecían los campos, sino que también tenían un papel importante en el control biológico de las plagas. Los campesinos sembraban caléndulas, lavanda y otras flores con el propósito de atraer insectos beneficiosos, aquellos que se encargaban de eliminar a las plagas. Mariquitas, crisopas y avispas cazadoras formaban una especie de ejército diminuto que patrullaba los cultivos sin pedir nada a cambio, más que un poco de néctar de las flores. Estas pequeñas criaturas ayudaban a controlar los pulgones, orugas y otros insectos que amenazaban las cosechas. Rotación de cultivos, engañando a las plagas. Otro truco utilizado por los campesinos medievales era la rotación de cultivos. Esta técnica consistía en cambiar lo que se sembraba cada año en cada campo para evitar que las plagas se establecieran y multiplicaran. Si un campo estaba sembrado con habas un año, al siguiente podría plantarse trigo o cebada. Esto confundía a las plagas, ya que no podían acostumbrarse a un solo tipo de cultivo. Además, en lugar de sembrar grandes extensiones de un solo cultivo, los campesinos mezclaban diversas especies en los huertos. Esta diversidad reducía la propagación de plagas, ya que, al ser más difícil para los insectos encontrar una fuente única de alimento, su expansión se ralentizaba. Ceniza, un protector natural del grano. Cuando se trataba de proteger el grano almacenado, los campesinos medievales también tenían un as bajo la manga. Mezclaban los granos con ceniza de las hogueras, una solución simple pero efectiva. La ceniza, al entrar en los orificios respiratorios de plagas como los gorgojos, las asfixiaba sin dañar el grano. Esta técnica les permitía mantener sus reservas de alimentos seguras sin recurrir a métodos invasivos o dañinos. ¿Funcionaban estos métodos naturales? Aunque estos métodos no eran infalibles, los registros históricos sugieren que la efectividad de estos enfoques naturales era bastante notable. Se estima que las pérdidas por plagas rondaban entre el 15% y el 20% de las cosechas, una cifra sorprendentemente baja considerando las limitaciones tecnológicas de la época. Si bien no todas las plagas eran eliminadas y algunos cultivos se perdían,
Los campesinos medievales consiguieron grandes logros basados en ensayo y error, sin los recursos que tenemos hoy en día, como tutoriales en YouTube o productos químicos. La guerra contra las malezas. A menudo, el enemigo más temido no eran los insectos, sino las malezas. Estas hierbas indeseables podían ahogar los cultivos y robarles nutrientes al suelo, convirtiéndose en una verdadera amenaza. Sin herbicidas ni maquinaria moderna, los campesinos medievales idearon formas creativas de controlar las malezas y minimizar el tiempo de trabajo. Usaban técnicas como la siembra densa, una estrategia que consistía en plantar los cultivos muy juntos, lo que impedía que las malezas recibieran la luz necesaria para germinar. Era una forma natural de competir por el espacio, donde los cultivos prevalecían sobre las hierbas invasoras. Herramientas y tiempos para el deshierve. Cuando el deshierve era necesario, los campesinos no se quedaban esperando a que las malezas crecieran. Tenían herramientas especializadas, como las handmatics, herramientas de mango corto, que les permitían cortar las malezas justo debajo de la superficie del suelo, antes de que se afianzaran y se volvieran difíciles de eliminar. Además, sabían que el tiempo era clave. Realizaban el deshierve aproximadamente entre 3 y 4 semanas después de la siembra, cuando las malezas comenzaban a brotar pero aún no se habían asentado. El gancho deshiervador y su legado familiar. Una de las herramientas más valoradas era el gancho deshiervador, una cuchilla afilada unida a un largo mango. Con esta herramienta, los campesinos podían eliminar las malezas entre las plantas sin tener que agacharse, lo que les ahorraba tiempo y esfuerzo. Los ganchos deshiervadores eran tan valiosos que aparecían en los testamentos medievales como legados familiares, transmitidos de generación en generación como si fueran reliquias. Control preventivo: arar, esperar y cubrir. Los campesinos también recurrían a estrategias preventivas como arar inmediatamente después de la cosecha para enterrar las semillas de maleza caídas. De este modo, impedían que germinaran y afectaran a los cultivos del siguiente ciclo. Además, empleaban la técnica de la cama de semillas falsa. Preparaban el terreno, esperaban que las malezas germinaran, las eliminaban y luego sembraban los cultivos reales. Trabajo en equipo. Los días de deshierve. Cuando el trabajo individual no era suficiente, la comunidad se unía para enfrentar el desafío. En algunos registros históricos se mencionan los días de deshierve, jornadas en las que todo el pueblo se reunía para limpiar los campos. Una tarea que de otro modo habría llevado semanas a un solo campesino, se resolvía en un solo día gracias al trabajo en equipo. El clima, el verdadero retador. Aunque los métodos para combatir plagas y malezas eran efectivos, el mayor enemigo era el clima. Las lluvias inesperadas, las heladas y las tormentas de granizo podían arruinar meses de trabajo en cuestión de horas. Para protegerse, los campesinos diversificaban sus cultivos y plantaban en diferentes momentos y lugares. Así, si un campo se inundaba, otros sembrados en zonas más altas o con diferentes cultivos resistían mejor. Diversidad y previsión. Estrategias contra el clima. La diversidad era la clave. Los campesinos sembraban entre 5 y 7 tipos diferentes de granos y vegetales al año, lo que les permitía asegurar al menos algo de cosecha, sin importar qué caprichos tuviera el clima. Cultivos como el centeno y la cebada soportaban mejor el frío, mientras que las habas y los guisantes resistían la sequía. Plantar en distintos lugares y momentos. El tiempo también jugaba un papel crucial. Los campesinos escalonaban las siembras en varias semanas,
asegurando que, si las primeras plantas eran afectadas por una helada tardía, las siguientes tuvieran oportunidad de crecer. Esta planificación les permitió sobrevivir incluso en años con malas condiciones climáticas, obteniendo entre un 30% y un 40% de la cosecha esperada. Aunque no era mucho, era suficiente para evitar la hambruna, siempre y cuando fueran cuidadosos y previsores. Así es como los campesinos medievales, armados con astucia, creatividad y un profundo conocimiento de la naturaleza, lograban sobrevivir en un mundo agrícola muy distinto al nuestro. ¿Cómo sobrevivían los campesinos medievales? Sin neveras, sin apps del clima y sin pánico, en un mundo donde una mala cosecha podía significar hambre para toda la aldea. Los agricultores medievales no solo cultivaban alimentos, también cultivaban ingenio. Su batalla diaria contra los caprichos del clima y la falta de tecnología moderna los llevó a desarrollar estrategias que, hoy en día, aún nos dejan boquiabiertos por su creatividad y eficacia. Domando al agua, cuando las zanjas eran vida. La gestión del agua no era una opción, era una cuestión de supervivencia. Para proteger sus cultivos del exceso de lluvia, los agricultores construían complejas redes de zanjas que canalizaban el agua lejos de los campos. ¿La tierra era propensa a inundaciones? No había problema. Apilaban tierra formando plataformas elevadas, rodeadas por canales de drenaje. Así, sus cultivos quedaban a salvo del barro y el desastre. Y cuando el problema no era el exceso, sino la sequía. Algunas comunidades encontraron la solución en las llamadas praderas de riego, sistemas que desviaban arroyos cercanos para inundar de forma controlada los campos secos. Todo esto sin una sola válvula moderna, solo observación, paciencia y pura necesidad. Leyendo el cielo y las vacas. Sin satélites ni pronósticos del tiempo, los campesinos medievales desarrollaron su propio canal del clima. Era un sistema menos exacto, pero muy afinado con la naturaleza. Sabían, por ejemplo, que un cielo rojo al atardecer solía anunciar buen clima al día siguiente. Si veían a las vacas tumbadas sobre el pasto, era señal casi segura de lluvia. También leían los movimientos de las aves, los cambios en las hojas de los árboles o los patrones del viento. Nada de esto era superstición, era ciencia empírica, acumulada generación tras generación. A veces llovía ranas. Por más listos que fueran, había años en los que el cielo simplemente no cooperaba. Los registros históricos nos dicen que, aproximadamente cada 5 años, los agricultores sufrían pérdidas considerables en sus cosechas, y cada generación enfrentaba al menos una gran hambruna, causada por varios años consecutivos de clima espantoso. En esos tiempos, la diferencia entre resistir o sucumbir al hambre dependía de qué tan preparada estuviera la comunidad. Por eso, no bastaba con cosechar, había que conservar. Y ahí comienza otra historia de genialidad silenciosa. El arte de guardar sin refrigerador. Imagina tener que almacenar comida para todo un año sin electricidad, sin latas, sin cámaras frigoríficas. Para los campesinos medievales, eso no era un reto, era el pan de cada día. Raíces bajo tierra, el refrigerador del siglo XI. Las verduras de raíz, como zanahorias, nabos y remolachas, eran almacenadas en estructuras subterráneas llamadas clamps. Se cavaba una fosa de unos 60 o 90 centímetros de profundidad, se forraba con paja, se llenaba de vegetales y luego se cubría con más paja y tierra.
Algunas incluso contaban con respiraderos hechos con manojos de paja para evitar la humedad excesiva. El resultado: una especie de nevera natural con temperatura constante cercana a los 7 grados centígrados. No era lo mejor para helado, pero perfecto para mantener las raíces comestibles durante 5 o 6 meses. Excavaciones actuales han encontrado cientos de estas fosas, testigos silenciosas de una sabiduría ancestral. Graneros elevados, los bancos de grano. Los cereales eran otro asunto. Su enemigo principal era la humedad y las ratas. Para protegerlos, los campesinos construían graneros con pisos elevados y pilares de piedra en forma de hongo que impedían el acceso de los roedores. Dentro, almacenaban el grano todavía en la espiga o con su cáscara para que durara más. Así, podían tener reservas comestibles por 2 o 3 años, una red de seguridad contra malas rachas. Carne y pescado. Cuando la sal era más valiosa que el oro. ¿Sabías que la palabra salario viene de sal? Es que este mineral era esencial para conservar alimentos, especialmente carne y pescado. Se frotaban con sal y se guardaban en barriles o vasijas, capa sobre capa. La sal absorbía la humedad y evitaba el crecimiento de bacterias. Sin sal, medio pueblo pasaba hambre. El ahumado también era clave. Colgaban los alimentos en estructuras especiales, donde el humo de fuegos bajos los secaba lentamente, aportando compuestos que prolongaban su vida útil durante meses o años. Hay registros de familias que aún comían carne del invierno anterior cuando llegaba la siguiente temporada de matanza. Lácteos y vegetales, fermentos y quesos longevos. La leche sobrante se transformaba en queso que se cubría con cera o tela para madurar lentamente en bodegas frescas. Algunos duraban meses enteros. Por su parte, los vegetales se conservaban mediante fermentación. Por ejemplo, la col y los nabos se cortaban finamente, se mezclaban con sal y se dejaban fermentar en barriles. Así nacían alimentos como el chucrut, repletos de vitaminas necesarias para sobrevivir los inviernos. Sabiduría sin electricidad. Lo increíble de todo esto es que ningún método requería tecnología avanzada. Solo observación, experimentación y una transmisión generosa de conocimiento entre generaciones. Técnicas nacidas de la necesidad, pero perfeccionadas con ingenio, más allá de sobrevivir. Al final, la historia de la agricultura medieval no es solo de lucha contra el clima, es una historia de adaptación, creatividad y comunidad. Gracias a sus estrategias de manejo del agua, su habilidad para leer la naturaleza y su ingenio para conservar alimentos, muchos pueblos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, y eso sin duda tiene mucho mérito. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno más.